Bueno, entremos de lleno en este análisis porque hoy tenemos enfrente uno de los giros literarios y filosóficos más increíbles de todos los textos antiguos. Vamos a desglosar el capítulo 4 de Jonás, directo de la traducción Reina Valera de 1960. Y prepárense, porque esto plantea una paradoja central que te vuela la cabeza. Piénsenlo, ¿qué pasa exactamente cuando un mensajero divino hace un berrinche colosal, se indigna hasta la médula, precisamente porque la divinidad resulta ser, bueno, demasiado buena y misericordiosa? Es un escenario que rompe por completo con la lógica de las narrativas antiguas, así que vamos a meternos de lleno a explorar esta profunda psicología humana cuando choca de frente con una gracia que no tiene límites. Y para entender de dónde viene todo este conflicto, escuchen esta joya de queja. El texto dice: «Sabía yo que tú eres Dios, clemente y piadoso». O sea, la ironía aquí es espectacular. Jonás acaba de ver a toda una ciudad salvarse de la destrucción total. ¿Y su reacción? Una amargura tremenda. Fíjense que él no huyó al principio de su misión porque tuviera miedo de fracasar. ¿Qué va? Huyó porque le aterraba tener éxito. Literalmente usa lo que sabe sobre el carácter de Dios, eso de que es tardo en enojarse y de grande misericordia, como su excusa perfecta para estar furioso. Básicamente está agarrando la teología del perdón y usándola como un arma para justificar su propio enojo. Entonces, aquí vemos un choque de realidades que es brutal. Por un lado tenemos a la divinidad, una gracia impecable, alguien clemente, piadoso, que no se enoja fácil. Y justo en la otra esquina, la perspectiva humana, encarnada en nuestro amigo Jonás, alguien que según el propio texto, se apesadumbró en extremo, está que echa humo y que literalmente prefiere morirse. Es fascinante ver cómo esa gracia perfecta y expansiva choca a toda velocidad contra nuestra mentalidad humana, que seamos honestos, a veces es súper limitada, amargada y está obsesionada con cobrar venganza. Y esto nos lleva a la primera parte de nuestra historia, el enojo de Jonás. Porque, a ver, esta reacción va mucho más allá de un simple mal humor. Es una crisis existencial en toda regla. Él prefiere dejar de existir antes que vivir en un universo donde sus peores enemigos son perdonados. Y la respuesta de Dios es brillante. No hay rayos ni castigos desde el cielo, sino una pregunta súper tranquila pero incisiva. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Hagamos una pausa aquí para asimilar eso. Es un momento donde toda la historia frena en seco y nos obliga a pensar junto con el profeta. ¿Nuestro enojo de verdad tiene fundamento? ¿O solo estamos haciendo una rabieta porque el mundo no siguió nuestras propias reglas morales? Es una reflexión bastante fuerte. Lo que nos lleva a la parte 2, esperando el juicio. Y enseguida a la parte 3, la calabacera y el gusano. A ver, para este momento, Jonás ya salió de Nínive, se fue hacia el oriente, se armó una pequeña choza y se sentó en la sombra. ¿A qué? Pues con la terca esperanza de ver si, de pura casualidad, el fuego y la destrucción caían de todos modos sobre la ciudad. Es el retrato perfecto de la terquedad humana, ¿verdad? Y ahí, en ese campamento improvisado, el enfoque cambia a los detalles más pequeños de la naturaleza, y Dios orquesta una obra de teatro en 3 pasos. Paso 1. Hace crecer una calabacera en una sola noche para darle sombra y aliviar el calor del profeta. Paso 2. Al amanecer, manda un gusano que ataca la planta hasta secarla por completo. Y paso 3. Cuando sale el sol, manda un viento del este súper caluroso y asfixiante. Fíjese en lo deliberado que es todo. Está fríamente calculado para alterar las emociones de Jonás y ponerle un espejo gigante enfrente. Y vaya que funciona, porque la montaña rusa emocional es tremenda. Primero, el texto nos cuenta que Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Ojo, es la primera vez en toda la historia que lo vemos contento. Pero en el segundo en que la planta muere, y el viento y el sol le pegan en la cabeza hasta casi desmayarlo, esa alegría extrema se desploma y vuelve a rogar que lo maten. Vuelve a decir, mejor sería para mí la muerte que la vida. Literalmente, su estabilidad emocional depende por completo de estar cómodo físicamente por un ratito. Y es justo en este punto de quiebre donde la voz divina vuelve a aparecer, repitiendo la misma pregunta de antes, pero con un detalle clave. ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y Jonás con una honestidad brutal le suelta. Mucho me enojo, hasta la muerte. La intención de esta pregunta es una genialidad. Conecta directamente esa furia apocalíptica de Jonás con una simple plantita que nació ayer y se murió hoy. Es decir, deja en evidencia total la absoluta y completa falta de perspectiva que tenemos los seres humanos. Y con esto entramos a la parte 4, la lección de la misericordia. Aquí es donde el relato deja las sutilezas a un lado y nos confronta directo. Comparemos estas 2 escalas, porque el contraste es de locos. De un lado tenemos la calabacera,
Jonás no trabajó por ella, no la plantó, era algo que duró apenas una noche y aún así sintió una lástima gigante cuando se secó. Y del otro lado tenemos a Nínive, una civilización entera con 120,000 personas y un montón de animales. La lección aquí te golpea en la cara. Nos muestra cómo muchas veces valoramos muchísimo más nuestra pequeña comodidad personal, por mínima que sea, que la vida y supervivencia de miles de semejantes, sobre todo si a esos semejantes los vemos como los malos de la película. Y para dimensionar bien esto, tenemos que hacer una pausa en este número, 120,000. El texto es muy claro y enfatiza la cifra, más de 120,000 personas. Te deja sin palabras. Estamos comparando una sola planta de sombra con 120 vidas humanas. El nivel de compasión tan desproporcionado que muestra Jonás hace que su enojo se vea casi absurdo. Esta cifra nos recuerda la escala masiva de la misericordia divina, en contraposición a una pequeña pérdida que ni siquiera le costó trabajo a nuestro protagonista. Pero la cosa no termina ahí. El texto añade un nivel de ternura increíble al final. Describen a estas personas de Nínive como gente que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. O sea, nos están hablando de ignorancia, de una ceguera espiritual. No son vistos como simples enemigos a los que hay que aplastar, sino como personas perdidas que necesitan guía. Y luego remata con esta joya: y muchos animales. El nivel de compasión es tan inmenso que cubre hasta el ganado de la ciudad, los seres más vulnerables y totalmente ajenos a cualquier rollo moral humano. Así llegamos al cierre de nuestro análisis. Y lo más impactante de este texto antiguo es que termina de la nada, dejándonos esta gran pregunta flotando en el aire. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad? Y, fin, no hay un cierre. Nunca sabemos qué contestó Jonás, no sabemos si entendió la lección o si se quedó ahí sentado hirviendo del coraje bajo el sol abrasador. Y ese es el verdadero golpe maestro del relato. Terminar de manera tan abrupta es 100% intencional, porque nos pasa la pelota a nosotros, nos deja pensando, cuando nos toca enfrentar nuestros propios prejuicios, cuando vemos que alguien que consideramos indigno recibe compasión, ¿qué responderíamos nosotros a esa misma pregunta?